Sí, profe. profe. Y, hoy vamos a hablar de hipertensión portal. Vamos a tratar de tocar ciertas definiciones, conceptos. La etiología, la clasificación, por supuesto, parte de la fisiopatología y a partir de ella, pues, vamos a hablar un poquito de las manifestaciones clínicas. Entonces, de inicio, tenemos que identificar o recordar qué es hipertensión. Entonces, si recordamos, entonces, hipertensión indica un aumento de la presión, ¿sí? Biofísicamente, la presión que es una fuerza. ¿Sí? Es una fuerza que es generada por un contenido. ¿En dónde se genera esa fuerza? Por el continente. ¿Okay? Y si lo trasladamos pues a la fisiología, la presión pues es la fuerza que genera la sangre. ¿En dónde? Pues en las paredes de los vasos sanguíneos. ¿Qué pasa? Y eso, les voy a pedir que recuerden esto. Y es que esta fuerza va a generar en algún momento estrés. Y ese estrés, por supuesto, está relacionado con las características clínicas de esta patología. ¿Vale? Esto era como para recordar. Ahora ya definimos qué es hipertensión. Ahora vamos a recordar qué es un sistema porta. ¿Alguno de ustedes recuerda qué es un sistema porta? Se vale decir que no. No, profe. Ok. Entonces, un sistema porta es un sistema formado por lechos capilares. Entonces, nosotros tenemos varios sistemas porta. Tenemos el sistema porta hepático, tenemos el sistema porta hipofisiario. Y entonces, aquí en esta caricatura que les pinté, imagínense que es lo que está aquí abajo. Es el sistema esplánico. ¿Ok? Entonces aquí tenemos los capilares del sistema que vienen aquí de toda la circulación esplánica. Estos capilares se unen y formarían aquí la vena porta. Y aquí en esta otra caricatura, imagínense que entonces esto es el hígado. ¿Vale? Ven una vena grande, estos capilares se unen, forman esta vena grande que desemboca también finalmente en capilares. Esto es un sistema porta. ¿Nos queda claro? Sí, Entonces, profe. vale. Entonces, hay algo muy importante con la hipertensión portal y es que, como ustedes pueden ver, pues el sistema está compuesto por capilares. Entonces, lograr hacer un diagnóstico, imagínense con un catéter, pues es muy dispendioso, genera pues muchísimos riesgos. Entonces, el diagnóstico básicamente se va a hacer de la siguiente manera. Entonces, hablamos de un diagnóstico de hipertensión portal.
cuando tenemos un factor de riesgo, ¿sí? Imagínense factor de riesgo, el alcohol, más cirrosis, más, por supuesto, entonces el síndrome de hipertensión portal. Este síndrome de hipertensión portal va a tener unas características puntuales que nos va a permitir identificar. Esas características son, imaginen, una triada. Es ascitis. Ahorita más tarde vamos a ver por qué se produce la ascitis. Va a producir esplenomegalia y circulación colateral. Profe, ¿cuál es la primera? Ascitis. Gracias. Vale. Esta va a ser nuestra triada para hipertensión portal. Entonces, si tenemos un paciente con cirrosis, ahorita vamos a ver la definición de cirrosis. Tenemos un paciente con cirrosis que tiene quizá un factor de riesgo tipo alcohólico, consumo de alcohol, probablemente, y tenga estos tres signos, probablemente estamos hablando de un paciente con un síndrome de hipertensión portal. En algunas ocasiones, no siempre, también ocurre la disminución o la alteración de las plaquetas. ¿Por qué? Porque aumenta la congestión y entonces el vaso secuestra plaquetas. Al secuestrar plaquetas, pues vamos a tener una plaquetopenia y hablamos de valores inferiores a 100.000, ¿vale? No en todos los casos, por eso les pongo. Tenemos esta triada, ¿sí? Ascitis, esplenomegalia y circulación colateral. En algunas ocasiones se puede producir plaquetopenia. ¿Vamos hasta aquí bien, chicos? Sí, profe. Profe, entendí ¿No entendiste qué? el último pedazo de las... No te preocupes, ahorita lo vamos a ver mejor. Esto es así como una cosa así como grandotota. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a ver mejor para que te quede más claro. ¿Vale, Yorley? Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces, recordando de esta diapositiva, en cuanto a definición, entonces tenemos hipertensión, aumento de la presión, aumento de la fuerza que ejerce la sangre en los vasos y portal, pues aumento de la presión en nuestro sistema portaempático. ¿Okay? Es importante que ustedes tengan claro que hay sistema portohepático, sistema portohipofisiario. ¿Okay? Bueno. Ahora vamos a hablar un poquito de la etiología y la clasificación. Segundo, me cerró aquí el programa. Ok. Entonces, en cuanto a la etiología, tenemos dos causas principales. Entonces tenemos una etiología, una hipertensión portal de etiología cirrótica y otra hipertensión portal causada por esquistosomiasis. La hipertensión portal causada por cirrosis ¿Cómo es que se llama la otra? ¿Cirrosis qué? y esquistosomiasis. Entonces, la cirrótica es la más común.
¿Vale? Entonces, esta es la clasificación de acuerdo a la etiología. Vamos a ponerla por aquí para que nos quede. Y entonces hablamos de una hipertensión portal cirrótica y no cirrótica. Ahora, en cuanto a la localización de la lesión que me está causando el aumento de las presiones, pues vamos a tener diferentes clasificaciones. Vamos aquí ahora sí a poner, voy a tratar de ir un poquito lento. Para esto es importante que ustedes tengan claro todo el concepto, todas las bases anatómicas, ¿vale? Entonces tenemos, en cuanto a localización, tenemos la primera. Vamos a hablar de una hipertensión portal prehepática. Esa hipertensión portal prehepática es entre el 10 y el 20% de todas las hipertensiones portales. ¿A qué se refiere con prehepático? Bueno, pues es que está antes de la entrada al hígado. Por tanto, hablamos de que es una hipertensión no parenquimatosa. Es decir, nosotros vamos a tener unos sinusoides íntegras. Dentro de las características clínicas que hablábamos ahorita de nuestra triada, en estos pacientes con hipertensión portal prehepática no vamos a tener ascitis. No hay ascitis, ¿vale? ¿Cuáles podrían ser las causas de que ocurriera una hipertensión portal prehepática? Ok, entonces hablamos de algo que me está bloqueando. Entonces en esta imagen, esquema que les hice, imagínense que algo está bloqueándome el retorno venoso. ¿Cuáles pueden ser? ¿Qué me podría estar bloqueando el retorno venoso? Bueno, entonces tenemos trombosis, una trombosis de la vena porta, quizá una esplenomegalia, o quizá un bloqueo u obstrucción de la vena esplénica. Entonces, imagínense lo siguiente. Nosotros tenemos quizá, si tenemos un paciente con obstrucción de la vena esplénica, entonces imagínense que esto es el páncreas. ¿Okay? El nacimiento de la vena esplénica está a este lado. Y entonces, si nosotros tenemos una obstrucción de esta vena, pues vamos a tener un aumento de la resistencia. Ahora, si nosotros recordamos de manera matemática, tenemos que la presión, en este caso hablemos de presión portal, es igual a la resistencia por el flujo.
En biofísica, la Q es la letra que se usa para delimitar signos. Entonces, imagínense que nosotros tenemos una vena, un vaso sanguíneo, en el que entra esta cantidad de sangre. ¿Ok? Si nosotros tenemos, entonces, esto serían condiciones normales. Si nosotros tenemos un aumento del flujo, ¿qué va a pasar? El mismo vaso que no se ha modificado de tamaño va a tener que acomodarse para recibir gran cantidad de sangre. Por lo tanto, si recordamos el concepto de presión, la fuerza que va a ejercer este líquido aquí sobre las paredes de nuestro vaso sanguíneo, pues va a ser mayor. Por lo tanto, nosotros tendríamos un aumento de la presión. ¿Nos queda claro eso? Sí, profe. Ok. Sí, Ahora profe, vamos. profe, una pregunta. ¿Cómo es que se llama? Una neoplasia en el vaso podría, no, esplénica podría causar eso. Claro que sí, claro que sí. Por supuesto, porque entonces vamos a ahora. Si tenemos, imagínense que tenemos aquí una obstrucción en la vena esplénica, ¿ok? Neoplasia. Aquí están creciendo células, estamos disminuyendo la luz. Seguimos teniendo la misma cantidad de sangre que estaría viajando, ¿cierto? A través del vaso sanguíneo. Pero no tenemos la misma capacidad. Es decir, voy a disminuir el diámetro de mi vaso sanguíneo. Es decir, la cantidad de sangre que antes pasaba en este vaso, ahora va a tener que pasar en un vaso más pequeñito. Por lo tanto, nosotros tendríamos aumentado no el flujo, sino la resistencia. Si nosotros aumentamos la resistencia, vamos a tener, por supuesto, un aumento de la presión. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok. Vamos ahora con un poquito más pequeño esto. Lo llevo para acá. Bueno, vamos ahora con la otra clasificación, que es la hepática. La hepática es pues, es de las principales causas. Dime. No entendí muy bien lo del diámetro. ¿Me lo podría volver a explicar? Es que también tengo problemas de conexión. Claro. Yo se lo explico de esta manera. Imagínate que este es pero lo hago mejor. Imagínate que tú antes, por este vaso sanguíneo, pasaban 5 glóbulos rojos, ¿ok? Pasaban normal. Pero ahora imagínate que por este vaso sanguíneo, que es más pequeñito, ¿y por qué es más pequeñito? Quizá porque tiene una neoplasia, ¿sí? Deben pasar los mismos 5 glóbulos rojos. ¿Sí ves que el diámetro es más pequeño? Sí, profe. El diámetro es más pequeño, la resistencia va a aumentar. Si la resistencia aumenta, la fuerza que tiene que hacer la sangre
estos 5 glóbulos rojos para pasar por este vaso sanguíneo, pues es muchísimo mayor. Si aumenta la resistencia, inmediatamente vamos a tener un aumento de la presión. ¿Te queda más claro? Sí, profe, gracias. Ah. Ok. Bueno, entonces, continuando con la hipertensión portal hepática, entonces tenemos que ocurre entre el 70 y el 80% de los pacientes. Ella se manifiesta con toda la triada. Entonces, completa. Es decir, ascitis, circulación colateral y esplenomegalia. Ahora, ¿cuáles serían las causas de una hipertensión hepática, portal hepática? Entonces, para eso tenemos que dividir nuestra hipertensión portal hepática en 3, también de acuerdo a la localización. Ahorita vamos a ir también más paso a paso para que entiendan. De la hepática, entonces nosotros tenemos la primera clasificación, que es la es decir, antes, sinusoidal. ¿Ok? Es decir, hasta el origen de los sinusoides. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las causantes de esto? Entonces tenemos la esquistosomiasis, tenemos la tuberculosis, la sarcoidosis y tenemos neoplasias. Básicamente, ¿qué ocurre acá? Vamos a tener una alteración de la histoarquitectura vascular. ¿De la qué? ¿De la qué? De la histoarquitectura. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Lo mismo, vamos a tener un aumento de la resistencia, lo que nos va a llevar a una hipertensión portal. Tenemos otro tipo de hipertensión portal hepática, que es la sinusoidal. Y esta va desde el inicio de los sinusoides hasta la vena central. Lo mismo, ¿cuáles podrían ser las causas? Una esquistosomiasis, tuberculosis, sarcoidosis, neoplasia, amiloidosis, Profe, ¿de Profe, dónde? de los sinusoides a la vena central, Gracias. o hígado graso, Profe, una amiosis. amiloidosis. Tenemos entonces otra clasificación que sería la postsinusoidal. Que va desde la Profe, ¿sí? allá dice hígado qué. graso. Ah, ok. La postsinusoidal va desde la vena central hasta la salida del hígado.
¿Listo? Bueno, pues vamos a retomando. Tenemos la hepática, que se divide en tres: presinusoidal, sinusoidal y possinusoidal, que básicamente lo que ocurre es un aumento de la resistencia. Si hay un aumento de la resistencia, vamos a tener un aumento de la presión portal. Vamos ahora con la otra clasificación grandotota, que es finalmente la que nos hace falta, que es poshepática. Poshepática, pues después del hígado, ¿ok? Pero de la poshepática vamos a tener dos. Tenemos la que es causada por alteración de las venas suprahepáticas, de la circulación suprahepática. ¿Ok? Por ejemplo, en vena cava inferior, una trombosis, que es el síndrome de Buchanan, que eso, les digo, es trombosis. O tenemos la otra presentación, otra clasificación, que es la cardíaca. ¿Qué pasa con la presentación cardíaca? Pues hay algún daño a nivel cardíaco que está produciéndonos una hipertensión portal, un aumento de la resistencia, un flujo retrógrado. Sí, dentro de eso encontramos la pericarditis y miocardiopatías restrictivas. Entonces ustedes ya el semestre pasado vieron todos estos, entonces ya es más fácil entender por qué una miocarditis, una pericarditis podría llevarnos a un aumento de la presión. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, profe. Profe, ¿por qué la parte cardíaca? Es que no la Cuéntame, escuché. ¿por No, qué la parte cardíaca? Dime. Tú ya viste cardio. Dime por qué. no, es que no escuché ahorita lo que usted dijo. Les dije que ustedes ya habían estudiado, ya habían visto cardio y podían entender por qué una Pero alteración cardíaca. antes de eso, ¿usted no había dicho algo? Es que no ¿No? lo alcancé a escuchar. Ah, bueno, listo, profe. Bueno, entonces, teniendo en cuenta ya estas clasificaciones que vimos, entonces vamos pues, a retomarlas en este esquemita que intenté hacer. Ok, entonces nosotros tenemos aquí, ustedes están viendo una caricatura de lo que sería vena esplánica. Okay. Esta vena se une con la vena, entonces vamos a poner vena esplánica, ella se une con la vena mesentérica inferior, ¿sí? Y forman el tronco mesalaico, que es este que vemos acá. El tronco mesalaico se une con la vena mesentérica superior y nos forman la vena porta. Entonces, vamos a hablar un poquito de la prehepática, que es esta que está aquí dibujada. Entonces, si yo tengo una obstrucción, pues tiene la vena esplénica, tengo una obstrucción en vena mesentérica superior o una obstrucción en vena porta, una trombosis, una estenosis, pues entonces voy a tener una hipertensión portal prehepática. Ahora imagínense, yo ahorita les hablo de la hepática. Vamos a dejar como claras las otras. Imagínense que entonces aquí tenemos lo que sería las venas suprahepáticas. Que nos llevarían a formar pues
vena cava superior, ¿sí? Perdón, inferior. ¿Y dónde estaría, pues, el problema? Estaría aquí, estaría acá, es decir, después del hígado, cuando toda la circulación, es decir, vendría aquí la circulación normal, se metaboliza todo lo que hay que metabolizar en el hígado, pero cuando va a salir la sangre encuentra una obstrucción. A eso, pues, nosotros lo vamos a llamar una hipertensión portal de tipo posthepático. ¿Sí? Sin embargo, para la hepática, para hablar un poquito de la hipertensión portal hepática, pues entonces tenemos que dividirnos de acuerdo pues a lo que a la clasificación que hay. Y voy a hacer esto un poquito más pequeño. Profe, qué pena, ¿me puede repetir la hepática? La poshepática es todo lo que esté por encima del hígado. Es decir, cuando ya saliste del hígado, la circulación ya hizo todo su metabolismo en el hígado y entonces va a venas suprahepáticas, se encuentra una obstrucción, ¿sí? O hay alguna alteración cardíaca, por ejemplo. Es lo que está después del hígado. Ahora vamos a hablar, como les digo, de la hepática. Entonces, tenemos esto que les voy a dibujar es una caricatura del lobulillo, de lo que serían los lobulillos hepáticos, un lobulillo hepático. Entonces, si ustedes recuerdan, tenemos los lobulillos. Ellos están, pues ellos rodean aquí lo que sería la vena central. Rodean lo que sería la vena central. Si ustedes recuerdan, tendríamos aquí tendríamos cada uno de estos circulitos, tendríamos lo que llamamos nosotros la tríada portal, que estaría conformado por una vena, se las dibujo en todos, por una vena, por una arteria y por un conducto biliar. Entonces vamos a poner aquí para que se acuerden. Esta es la tríada portal. Okay. Entonces, para que se acuerden, tenemos arteria, vena y conducto biliar. Entonces, si hablamos de la pared sinusoidal, que es la primera clasificación de la hipertensión hepática portal de tipo hepático, entonces la pared sinusoidal es todo lo que estaría por fuera de esta línea punteada que les estoy dibujando. ¿Ok? Esta sería la pared sinusoidal. Es decir, va antes del sinusoide. Cuando nosotros hablamos de la sinusoidal, entonces hablamos que era desde los sinusoides hasta lo que sería la vena central. Entonces estaría en todo este espacio. Y tenemos la otra, que es la posinusoidal, que estaría entonces de lo que sería la vena central en adelante. Entonces,
Hasta aquí vamos claros con la localización, chicos. Profe, qué pena, yo poquito en eso. Ok, entonces recordemos que aquí tenemos, en esta caricatura, yo les dibujé lo que sería un lobulillo hepático. Los lobulillos hepáticos tendríamos dentro de ellos, tendríamos la tríada del lobulillo hepático que está formada por una arteria, por una vena y por un conducto biliar. ¿Listo? La clasificación nos dice que tenemos una presinusoidal, entonces, imagínense que este es el sinusoide. Entonces, si hablamos de pre, tenemos que sería antes, algún bloqueo antes del sinusoide. Si hablamos de una hipertensión portal de tipo sinusoidal, hablamos que está desde los sinusoides, este matachito sería esto, hasta la vena central. Aquí podría haber un bloqueo, un virus de hepatitis B, hepatitis C, una trombosis. Y cuando hablamos de posinusoidal, hablamos que es desde la vena central hasta lo que sería la salida del hígado. ¿Te queda más claro? Sí, profe, Ok. Les voy a pedir un segundito, denme un segundito, ya vuelvo con ustedes. Ok, listo. Bueno, entonces aquí ya cumplimos con lo que sería la etiología. Entonces recuerden, tenemos etiología de tipo por cirrosis o, por ejemplo, esquistosomiasis. Y ya en cuanto a la clasificación, hablábamos de clasificación cirrótica o no cirrótica. Y la clasificación de acuerdo a la localización, pues prehepático, hepático y poshepático. Prehepático hablaríamos de todo lo que esté antes del hígado. Hepático, lo que tenga que ver con el hígado. Recordamos presinusoidal, sinusoidal y posinusoidal. Y poshepático, lo que esté por encima, arriba del hígado, es decir, lo que esté por encima de la circulación suprahepática. Ahora vamos a hablar de lo que sería pues la fisiopatología. Pues la fisiopatología básicamente es muy básica, vamos a tratar de hacer como un esquemita. Entonces, recordemos, nosotros tenemos presión portal, es igual a resistencia por flujo. Entonces hablamos de que tenemos una noxa o un daño, algo que nos está causando problemas. Ese daño está causando básicamente un aumento de la resistencia. Ese aumento de la resistencia nos va a llevar a que ocurra un flujo retrógrado. A ese flujo retrógrado nosotros lo vamos a llamar como una congestión pasiva.
Entonces hay un aumento de la resistencia, el flujo no puede pasar, el líquido no puede pasar, entonces el flujo se devuelve. Eso sería flujo retrógrado. Como aumenta la resistencia, está aumentando de manera indirecta el flujo, vamos a tener un aumento de la presión. Ese aumento de la presión va a llevar a que se abra circulación colateral. ¿Dónde tenemos nosotros circulación colateral? Quizá lo vamos a ver un poquito más adelante, pero si recordamos, tenemos a nivel de peritoneo, a nivel de esófago, en recto. ¿Okay? Cuando tenemos la apertura de la circulación colateral, nosotros vamos a tener un flujo hiperdinámico. Es decir, vamos a tener circulación por otro lugar que no debería ser, es decir, por esta circulación colateral. Y ese flujo hiperdinámico, es decir, voy a tener más flujo, más líquido, va a haber un aumento de la resistencia, se va a convertir en un círculo vicioso, que nos va a llevar, por supuesto, ¿a qué? A que aumente la presión portal. Este flujo hiperdinámico es el encargado de que todo empeore. Es decir, él va a perpetuar, va a empeorar. El daño. ¿Cuál podría que vamos a retroalimentar? El daño, la noxa, el agente causante. Podría ser, por ejemplo, el virus de la hepatitis C. Okay. Por alguna razón a nivel hepático, entonces tenemos que ese virus está haciendo un aumento de la resistencia. Ese aumento de la resistencia hace que el flujo, la sangre no pueda ir, no pueda seguir su camino, entonces el flujo se devuelve. Al devolverse ese flujo, se abre otro tipo de circulación, que es la circulación colateral. Esa apertura nos va a llevar a un flujo hiperdinámico, es decir, a un aumento, entre comillas, del flujo, de la cantidad de líquido que tenemos, y nos va a llevar a que haya un aumento de la resistencia y un aumento de la presión portal. Hola. Hola. Vale, entonces, esto, si nosotros, ya lo habíamos dicho, tenemos la pre y la poshepática. Esto es lo más, digamos que lo más fácil de la pre y la poshepática. Podemos tener una obstrucción que va a hacer que aumente la resistencia y por tanto vamos a tener un aumento de la presión. En cuanto a la hepática, pues entonces tenemos que irnos a los sinusoides. Entonces imaginémonos, permítanme, les trato de aquí hacer un dibujo rápido. Imagínense que estos son unos hepatocitos. Que entre hepatocito y hepatocito nosotros tendríamos en verde las vías biliares o el conducto biliar.
¿Ok? Nosotros tendríamos aquí arriba, imagínense, aquí arriba nosotros tendríamos unas células, que son los sinusoides. ¿Ok? En medio de estas células hay algo que nosotros llamamos el espacio fenestrado, que son estos espacios. Permítanme también dibujo lo que sería como un vaso sanguíneo. Ok. Ok, entonces tenemos aquí los espacios fenestrados. Tenemos encima también de los sinusoides, tenemos estas células. Imagínense que es algo como esto. Ellas son las células de Kupffer. Y básicamente ellas hacen parte del sistema retículo endotelial hepático. Entonces ellas son las encargadas en condiciones normales de liberar diferentes sustancias que nos ayudan en todo el proceso metabólico. ¿Ok? También en este espacio nosotros tenemos otras células, las que nosotros, como esto, que es la célula estrellada. Esta célula en condiciones normales, es decir, cuando esa célula estaría debajo de los hepatocitos. en el espacio entre los sinusoides y los hepatocitos. Esas células estrelladas en condiciones normales, es decir, cuando están quietas, cuando no están activadas, ellas almacenan vitamina A. En forma de gotas de colesterol. ¿Ok? Entonces, en condiciones normales, ¿nosotros qué tendríamos? Entonces, en condiciones normales, imagínense que aquí tenemos la entrada al hígado, ¿ok? Y entonces tenemos la vena que trae su sangre, ¿ok? Para que se haga todo el proceso metabólico. En estos espacios, es decir, a través del espacio fenestrado, ¿ok? Pues pasa la circulación, ¿ok? Y pasa a toda la linfa y se filtra todas las sustancias necesarias. Y finalmente pues sigue a la circulación y continúa su proceso. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una alteración de este proceso? ¿Okay? Entonces imagínense que, por ejemplo, en un proceso de cirrosis, ¿sí? Proceso de cirrosis, ¿sí? Cirrosis por alcohol, pues vamos a tener un daño. ¿Alguno sabe cuál es la definición de cirrosis? ¿Alguno la recuerda? ¿Ha escuchado alguna vez? Se vale decir que no.
Es una enfermedad crónica del hígado Perfecto, a causa de la destrucción de las células hepáticas. perfecto. Ok. Permítanme, me bajo esto un poquito para acá. Ok, de cirrosis tenemos que cumplir unas características. Entonces, mire, la cirrosis básicamente es lo siguiente. Es un proceso de necrosis con fibrosis. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que por supuesto el factor de riesgo, en este caso imagínense el alcohol, ha estado por muchos años, incluso décadas, ¿ok? Entonces, la persona toma alcohol, se toma un trago, el hígado se daña, hace necrosis, pero luego hace un proceso de fibrosis y se repara, ¿ok? La cirrosis nos va a llevar a que, por supuesto, estén los nódulos de regeneración. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar con esto? A nivel general, vamos a tener en primera instancia una disminución de la masa hepática. Que nos va a llevar o va a llevar a nuestro paciente a una insuficiencia hepática. ¿Ok? Y tenemos, por supuesto, una pérdida de la histoarquitectura. Sí, que nos va a llevar a una hipertensión portal. ¿Vale? Entonces ya tenemos aquí definido que es cirrosis, nos regresamos a este esquemita. En condiciones normales, volvemos a repetir, tenemos la circulación, se hace el filtrado, estas células almacenan vitamina A en forma de gotas. Pero ¿qué pasa? Tenemos un daño, tenemos una cirrosis. Entonces, ¿qué va a empezar a ocurrir? Los hepatocitos, ¿ok? Los hepatocitos van a empezar a liberar interleuquinas. ¿Ok? La célula de Kupffer, si recuerdan, que hace parte del sistema de macrófagos, también empieza a liberar interleuquinas. ¿Y esas interleuquinas qué van a hacer? Si ustedes ven esta célula que está, la célula estrellada que está tranquila, ¿sí? Almacenando vitamina A, ella se va a activar, ella va a cambiar de forma, y ahora sí va a aparecer una estrella, y ella va a empezar a producir colágeno. Cuando ella empieza a producir colágeno, ¿qué va a pasar con estos espacios fenestrados? Estos espacios se van a cerrar. Si estos espacios se van a cerrar, se cierran, ¿qué pasa con la circulación que venía, con el flujo que venía para acá y que entraba? Se obstruye. Se obstruye, ¿qué Ya pasa? no va a ¿Para dónde entrar. está? Exacto, no va a entrar. Entonces, ¿qué va a pasar? A devolverse. Perfecto. Ese es el flujo retrógrado. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Tenemos el flujo que antes iba a ingresar aquí, ¿sí? Pues ahora le toca devolverse. Ahora el flujo se devuelve y eso nosotros lo llamamos flujo retrógrado. Entonces, si volvemos a nuestra fórmula, disculpen que sea tan insistente, pero es la mejor manera de entender. Si volvemos a nuestra fórmula, presión portal igual a resistencia por flujo, vamos a tener aquí colágeno. Ese colágeno, ¿qué va a hacer? Va a aumentar nuestra resistencia y por lo tanto nosotros vamos a tener un aumento de la presión portal. ¿Nos quedó claro esto?
Sí, profe. profe. Ok. Vamos a hacer esto más chiquitico porque ahorita vamos a utilizar el esquema de ahí al lado. Ok, entonces voy a tratar como de dibujar todo. Ah, para que nos quede más gráfico. Entonces nosotros tenemos aquí un hígado. Este hígado, si ustedes en esta caricatura ven, no es un hígado bonito, es un hígado con cirrosis. Entonces nosotros tenemos aquí la vena porta, tenemos la vena mesentérica superior. Hacia este lado tendríamos la vena esplénica. Aquí tendríamos la vena mesentérica inferior. Aquí tendríamos entonces intestino, colon. Okay. Aquí tenemos parte de colon transverso. Parte de recto y sigmoides recto. Esto sería el vaso. Estómago, y por aquí tendríamos algo así como el páncreas. Bueno, entonces otra vez con la formulita. Recordemos, tenemos presión portal igual a resistencia por flujo. Entonces tenemos en primera instancia un aumento de la resistencia. Tenemos 2, congestión pasiva. Tenemos 3, apertura de colaterales. Y 4, circulación hiperdinámica. Ok. Pongan muchísima atención en esto que vamos a revisar, porque es así como la base para entender todas las posibles complicaciones y por supuesto, los síntomas. Entonces, en primera instancia, nosotros tenemos aquí algo que nos está bloqueando. Aquí algo, tenemos el aumento de la resistencia, y ese aumento nos está generando un flujo retrógrado. ¿Okay? Ese flujo retrógrado está aumentando la resistencia de esta pared vascular. ¿Ok? Tenemos flujo retrógrado, aumento de la presión en este sistema. Si ustedes recuerdan, al principio yo les dije que el aumento de la presión y esa circulación retrógrada genera estrés. Ese estrés nos va a generar un estiramiento. ¿Estiramiento de quién? Estiramiento de la pared de los vasos sanguíneos. Ese estiramiento de la pared de esos vasos sanguíneos
nos va a llevar a que se produzca o se libere este señor. Y si ustedes recuerdan, ¿cuál es el principal efecto del óxido nítrico? Vasodilatación. Vasodilatación. Entonces vamos a tener vasodilatación periférica. ¿Okay? Eso nos da explicación un poco hasta ahora de la congestión, del aumento de la resistencia y la congestión pasiva. ¿Okay? Vamos a hablar, perdón, un poquito de qué pasa con la circulación colateral. Entonces la circulación colateral es lo siguiente. Esto es un órgano y entonces este órgano tiene irrigación, una doble irrigación. Entonces imagínense que esto es peritoneo. Condiciones normales, nosotros tendríamos entonces el peritoneo, el flujo iría hacia dónde, hacia la vena porta, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Por acción de las sustancias que acabamos de ver, es decir, por acción del óxido nítrico, esta circulación, estas anastomosis, estas vías circulatorias que estaban cerradas, se abren. Como yo tengo aquí algo que me está obstruyendo en vena porta, normalmente mi sangre iría hacia este lugar. Pero como algo me está obstruyendo, mi sangre se devuelve. Al devolverse, yo tengo un aumento de la presión, ¿cierto? Pero también hay un aumento de la vasodilatación por acción del óxido nítrico. Un aumento de esa vasodilatación, se abren las anastomosis y tenemos la circulación a través de, por ejemplo, anastomosis como cuáles, peritoneales, esofágicas, umbilicales y hemorroidales. Entonces, por ejemplo, imagínense que esto es un vaso sanguíneo en esófago. Ese vaso sanguíneo en esófago siempre tiene una pared fuerte y recibe una cantidad de sangre determinada. ¿Qué pasa por acción del óxido nítrico? Vamos a tener una vasodilatación, pero adicional a ello, la pared de ese vaso se va a volver un poquito más delgada. Si la pared de ese vaso se vuelve más delgada, bueno, voy aquí a recibir cantidad de sangre. Si la pared de ese vaso se vuelve delgada, ¿qué pasa? Y tengo una presión aumentada, ¿qué pasaría? ¿Qué se imaginan ustedes que pueda pasar? Puede haber un rompimiento de ¿Se la rompe? Eso. Listo, se rompe, perfecto. Se rompió el vaso. Y cuando se rompe el vaso, pues ¿qué vamos a tener? Es una hemorragia. Esto es común, hemorragia de vías digestivas altas, es decir, son las famosas varices esofágicas. Entonces, hablamos ya de la circulación colateral. ¿Listo? ¿Nos queda claro esto, chicos? Ahora, ¿qué sigue ocurriendo? Seguimos teniendo un aumento de la presión, ¿sí?
Tenemos aquí órgano que es el páncreas. Normalmente uno esperaría que el páncreas segrega el glucagón viaje y se metaboliza en hígado. ¿Listo? Pero aquí tenemos una alteración que no deja que el glucagón se metabolice. Glucagón. El glucagón no se metaboliza. No puede ir al hígado. Entonces el glucagón se va por otro tipo de circulación y el glucagón tiene una alta actividad vasodilatadora. ¿Okay? Entonces él va a aportar a toda la apertura de circulación colateral. Pero ojo, también va a aportar a otra alteración, tiene que ver aquí a nivel intestinal. Y es que, imagínense que estos son unos enterocitos. Entonces los enterocitos tienen aquí, en cada enterocito hay algo que se llama las uniones estrechas. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Hay una edema de la mucosa intestinal, ¿sí? Hay una vasodilatación y se pierden las uniones estrechas. ¿Sí? Al perderse estas uniones estrechas, nosotros vamos a tener la salida de contenido a circulación. ¿Qué tipo de contenido? Pues bacterias. Entonces vamos a tener una translocación bacteriana. De ahí, por eso estos pacientes pueden presentar peritonitis bacteriana espontánea. Pero no entendí muy bien por qué se da la translocación bacteriana. Porque acuérdate que tienes un glucagón que no se mete. Tienes estrés, aumento de la presión, tienes un estrés endotelial, se produce un óxido nítrico y hay una vasodilatación. ¿Sí? Esa vasodilatación hace que la pared o las uniones estrechas de los enterocitos se pierdan. Si se pierden es como si tú dejaras la puerta abierta. ¿Sí? Deja la puerta abierta si sale el bebé, si sale el gato, si sale el perro. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Para dónde se van esas bacterias? Para la circulación. Y es ahí cuando tenemos a pacientes con peritonitis bacteriana espontánea. ¿Y te queda claro? Sí, profe. Vale. Ay, otra vez. Cerro aquí el programa. Un segundito. Vamos a borrar esto. Vamos ahora a ver, pues, cuál es el problema principal. Entonces, ya teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, porque la hipertensión portal sería un problema y quizá esto nos puede ayudar también a entender un poquito más de por qué las opciones terapéuticas. Entonces, recordemos, tenemos un aumento de la resistencia
Ese aumento de la resistencia nos iba a llevar a que se presentara un flujo retrógrado. Ese flujo retrógrado, las cosas que no habíamos puesto en la anterior figura, ese flujo retrógrado nos lleva a que se produzca un estrés, ¿cierto? Ese estrés nos va a llevar a que haya liberación de ¿quiénes? Lo acabamos de ver. Del óxido nítrico. Ok, ¿de quién más? Del glucagón. Muy Del bien, ujú. señoras. Es óxido nítrico. Del glucagón. Y eso nos va a llevar a que se produzca ¿qué? Particularmente. Una ¿Qué se vasodilatación. Una vasodilatación. Muy bien. Esa vasodilatación va a hacer que se abra ¿qué? ¿Qué va a ocurrir? Un rompimiento. Las uniones se estrechan, ¿no? Ok, ¿y las uniones estrechas qué va a pasar con ellas? Y se pierden. Se van a perder y ahí es donde sale todo el contenido de los enterocitos hacia la circulación. Ok, ¿y con eso qué pasa? ¿Cómo se Eh, llama ese proceso que acabas de decir? translocación bacteriana. Translocación bacteriana. Bacteriana. Y adicional, tenemos, acuérdense, circulación colateral. Vamos a ponerle esa circulación, vamos a ponerla como por acá. Esa circulación colateral es principalmente ¿dónde? ¿Dónde ocurre? En el peritoneo, esófago y recto. Ok. ¿Qué nos lleva a eso? Se llama que se produzcan las varices y que puedan sangrar, es decir, que pueda ocurrir hemorragia. Esto ya lo hemos visto ahorita, sigue haciendo que se produzca vasodilatación. Esa vasodilatación nos va a producir ¿qué? ¿Se acuerdan? Que la pared del vaso se vuelve delgada y se rompe el vasito. Pero no. Y que ocurra un flujo hiperdinámico. Acuérdense que hay vasodilatación, entonces tenemos una disminución de la resistencia por un lado, entonces se empieza a tratar de que ocurra un arreglo de ese flujo que está aquí. Ahora viene aquí la otra parte. Y es lo siguiente, entonces nosotros si tenemos una vasodilatación, ¿qué ocurre con ello? Entonces, una vasodilatación nos va a llevar a que ocurra una disminución de la bulimia efectiva. Si nosotros tenemos una disminución de la bulimia efectiva, vamos a tener una disminución ¿de quién?
¿De quién tendríamos una disminución? No hay sangre. ¿Qué pasaría? ¿Qué disminuye? Las plaquetas. No. No. ¿Cómo nos damos cuenta que a un paciente le falta líquido? Porque está hipotenso. Exacto. Entonces hay una disminución de la presión arterial media. Cuando nosotros tenemos una disminución de la presión arterial media, que ya me sirvió. Cuando tenemos una disminución de la presión arterial media, nosotros vamos a decirle ¿en serio? Nada quiere servir hoy. Nosotros vamos a decirle a nuestro corazón que hace falta algo, ¿sí? Nuestro corazón y todo nuestro sistema nervioso autónomo se va a activar. ¿Quiénes se activan en este caso? Los vasoreceptores. ¿Dónde se encuentran esos vasoreceptores? Profe, ¿por qué va a haber una disminución de la bulimia? De la bulimia efectiva. No es que no es que haga falta líquido, pero dime tú por qué. Mira todo Por la este. vasodilatación, ¿no? Exacto. Acuérdate que tienes la misma sangre, pero entonces ahora es lo contrario a lo que veíamos ahorita. Tienes un espacio muy grande con la misma cantidad de sangre. Entonces, ¿qué pasa? Disminuye la bulimia efectiva, disminuye la cantidad de sangre que llega al corazón, ¿sí? Y eso nos dice que se disminuye la presión arterial media. ¿Sí te queda claro eso? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿dónde quedan los vasoreceptores, chicos? En las paredes de la arteria, ¿De cuáles arterias? No. de la carótida, ¿Y de dónde más? De la aorta, ¿no? aorta. Pórtico y seno carotídeo. ¿Ok? Cuando se estimulan estos vasoreceptores o presorreceptores, dicen, venga, tenemos que empezar a trabajar porque tenemos una presión arterial media muy bajita. Entonces ellos empiezan a liberar estos dos neurotransmisores, noradrenalina y adrenalina. ¿Cuál sería el efecto de la noradrenalina y la adrenalina? ¿Sobre quiénes actuarían? Entonces ellos actuarían sobre receptores beta 1 cardíacos, ¿sí? Aumentando frecuencia cardíaca, es decir, aumentando cronotropismo y fuerza de contracción, es decir, inotropismo. ¿Ok? ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de mantener un gasto cardíaco adecuado. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Entonces, también la noradrenalina y la adrenalina van a actuar aumentando la resistencia, es decir, tratando de mejorar la presión arterial. ¿Sobre quiénes van a actuar? Bueno, pues sobre vasos sanguíneos. Van a decir, venga, necesitamos que aumente la resistencia y, por supuesto, se arterial. Pero como realmente lo que tenemos ya es una presión portal aumentada, esta acción de las catecolaminas, noradrenalina y adrenalina, va a ser un efecto contrario, entonces va a haber un aumento de la presión y si nosotros tenemos un aumento de la presión sistémica, vamos a tener también un aumento de la presión portal. Esto
hace que ocurra mayor flujo hiperdinámico. ¿Okay? Si yo tengo un corazón que está latiendo muy rápido, con mucha fuerza, pero tengo también un aumento de la presión portal y estoy tratando de luchar contra una vasodilatación causada por la liberación de glucagón y de óxido nítrico, voy a seguir teniendo un flujo hiperddinámico. Este flujo hiperddinámico, como les digo, la idea de esto es aumentar el gasto cardíaco, ¿sí? Pero entonces yo voy a tener un gasto cardíaco anormalmente aumentado. Es decir, voy a tener un corazón que está trabajando el doble, que está trabajando el triple, y que no está solucionando mi problema. Porque mi problema, ¿de dónde es? ¿De dónde viene mi problema? Chicos, ¿de dónde viene el problema? De las arterias, de la parte de... ¿De qué estamos hablando hoy? ¿Quién está dañado? Por el aumento de la resistencia. ¿De la resistencia de dónde? ¿De quién? De las Del sistema paredes de porta. la arteria, sí. ¿Qué está dañado? El hígado. Entonces, este aumento del gasto cardíaco de manera anormal, tratando de compensar este volumen inefectivo que hay, nos va a llevar a que siga habiendo un aumento de la resistencia. ¿Qué tenemos nosotros que manejar? ¿Cuál sería la solución? Pues disminuir la resistencia en el problema principal. Y como el problema principal es el hígado, la única manera de arreglar el problema es con un trasplante de hígado. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito ya dentro de esto del enfoque farmacológico. Si yo tengo un corazón que está trabajando el doble, que está consumiendo mucho oxígeno, ¿qué medicamentos me ayudan a disminuir la fuerza de contracción y la frecuencia cardíaca? ¿Qué medicamento me ayudaría? Beta-bloqueantes. Exacto. Cierto. Entonces tenemos los beta bloqueadores, por ejemplo, el propanolol. Ellos van a actuar, uno, sobre músculo cardíaco, ¿sí? Van a actuar sobre los receptores beta 1, los va a inhibir, y recuerden que los receptores beta 1 se encuentran en pared de ventrículo y en nódulo sinusal. Entonces vamos a tener una disminución de la frecuencia cardíaca y una disminución de la fuerza de contracción. Además, estos beta bloqueadores van a actuar sobre los receptores beta 2, inhibiéndolos de la pared de los vasos sanguíneos, y vamos a tener una relajación, es decir, va a actuar directamente sobre la vasodilatación. Ahora, tenemos otro medicamento que nos va a ayudar con la vasodilatación o la vasoconstricción que se está produciendo aquí por acción de los vasoreceptores. Ese medicamento es la terlipresina. Esa terlipresina va a ayudarnos a regular, como les digo,
la presión, nos va a ayudar a que se mejore la presión arterial media. ¿Ok? Otra de las medicamentos que también se usa es la somatostatina. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de inhibir el glucagón. Entonces, si yo inhibo el glucagón, en cierta parte voy a inhibir la vasodilatación. ¿Estamos claros aquí, chicos? Profe, ¿me puede explicar el primer medicamento, el que acabo de nombrar antes de la somatostatina? La terlipresina. La terlipresina va a actuar produciendo vasoconstricción, ¿sí? Es decir, actuando directamente sobre el efecto del vasodilatador. Si se produce una vasoconstricción, ¿sí? Es decir, si inhibo la vasodilatación, pues voy a eliminar o voy a tener un volumen de eyección o una volemia efectiva adecuada, ¿sí? Por lo tanto, no voy a tener una disminución de la presión arterial, por lo tanto, no voy a tener una estimulación de los vasoreceptores, ni voy a tener una liberación de nora y de adrenalina. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Sí, profe. Ok. Ok. Vamos a ya con la parte final. Si me funciona alguno de los aparatos que tengo acá. Ok, entonces vamos a hablar un poquito ahora de cuáles son los efectos en los diferentes órganos. Entonces, tenemos en hígado, tenemos un aumento de la resistencia, ¿cierto? Tenemos un aumento del flujo. Ese aumento del flujo, aumento de la resistencia. Ese aumento de la resistencia, ¿por qué se da? Bueno, porque es que hay proceso cirrótico, ¿sí? Esa cirrosis que está haciendo, está dañando el endotelio, entonces tenemos un endotelio enfermo. Como tenemos un endotelio enfermo, entonces vamos a tener un aumento en la filtración de la linfa, ¿ok? Ese aumento de la filtración de la linfa, pues nos va a hacer que se produzca un mayor flujo y este mayor flujo como hay mucho líquido, ese flujo no va a ser capaz de ser drenado por toda la circulación linfática y va a haber una extravasación. Si hay una extravasación, tenemos de los primeros signos de los que estábamos hablando, una ascitis. ¿No? ¿Claro aquí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Eso es con hígado. Vamos con el vaso.
Entonces, ¿qué va a pasar con el vaso? Vamos a tener una congestión pasiva. Recuerden, teníamos, pues el vaso trata de sacar todos sus productos, no puede, hay congestión, no puede, y entonces tenemos como resultado una esplenomegalia. ¿Qué otras alteraciones o signos vamos a tener? ¿Cuánta circulación colateral? Tenemos pues las llamadas varices de las que ya hemos hablado. Tenemos una alta probabilidad de que haya una hemorragia de vías digestivas. ¿Sí? Y adicional a eso, como recuerden que todo el contenido que viene por circulación venosa debería pasar por el hígado en condiciones normales para que este sea metabólico, pues todos los productos deshidratados. Como se abre circulación colateral, ya no, estos desechos no pasan por el hígado. ¿Okay? Entonces, los desechos pasan a corazón y de corazón pasan a circulación encefálica. Por eso ocurre la tan conocida encefalopatía hepática. Entonces, vamos a tener un paciente con alteración de la conciencia, con alteración del juicio. A nivel renal, ¿cuáles van a ser las alteraciones en riñón? Entonces vamos a tener, recuerden que vamos a tener un gasto cardíaco anormalmente normal, es decir, anormalmente elevado, lo que básicamente es, o en resumen, es un gasto cardíaco disminuido. Porque si recuerdan, tenemos una disminución de la presión arterial media. Si nosotros tenemos una disminución de la presión arterial media, vamos a tener una activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y vamos a tener diferentes pues, problemas. Entonces, por acción de la angiotensina 2 y por acción de la aldosterona, ¿qué tendríamos? ¿Qué se imaginan ustedes que podemos tener? Entonces, tendríamos retención de sodio. Y al haber retención de sodio, nosotros vamos a tener entonces la activación y la segregación de hormona antidiurética, la cual la función va a ser aumentar la absorción de agua. ¿Okay? ¿Qué pasa? Vamos a tener retención de sodio y retención de agua. Sin embargo, la retención de agua va a ser mayor, muchísimo mayor que la retención de sodio. Por lo tanto, nosotros vamos, o nuestro paciente, perdón, va a presentar una hiponatremia dilucional. Quiere decir esto que si nosotros hacemos, no es que tengamos menos sodio, vamos a tener un sodio elevado, pero ese sodio está diluido porque tenemos mucho líquido. ¿Okay? Si se hace una prueba de electrolitos, vamos a tener un paciente con sodio elevado mayor a 135. Adicional a todo lo anterior, por supuesto, tenemos una disminución del flujo renal. Eso nos va a llevar o va a llevar a nuestro paciente a que tenga una insuficiencia prerrenal y se produzca un síndrome hepatorrenal. ¿Pero qué comen? ¿Me dijo lo último? Síndrome hepatorrenal. Ahora, a nivel de corazón, ya lo vimos ahorita, nivel de corazón,
Entonces nosotros vamos a tener lo mismo, una presión arterial media disminuida, ya lo habíamos visto, una activación de los vasoreceptores, una liberación de nora, de adrenalina, que va a estimular los receptores beta 1, aumentando crono e ino. ¿Esto con qué objetivo? Pues entonces vamos a tener finalmente un aumento de del volumen sistólico. Y si ustedes recuerdan la fórmula de gasto cardíaco, pues tenemos entonces que era frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Entonces vamos a tener finalmente un aumento del gasto cardíaco, ¿sí? Este aumento del gasto cardíaco, como ya lo dijimos, lo vimos ahorita, es con el objetivo de aumentar la presión arterial media. Sin embargo, esto, pues entonces nos lleva a un aumento del flujo. Y si recordamos la fórmula, presión portal es igual a resistencia por flujo. Si tenemos un aumento del flujo, vamos a tener un aumento de la presión portal. Por tanto, vamos a tener un empeoramiento de la hipertensión portal. Y esa hipertensión portal nos va a llevar, se convierte en un círculo vicioso, nos lleva a un aumento, a una disminución de la sostenida de la presión arterial media. Finalmente, ¿qué tenemos con todo este montón de cosas? Tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca de alto gasto. A nivel pulmonar, bueno, a nivel pulmonar tenemos lo siguiente. Imagínense que entonces normalmente, esto es un pulmón, normalmente nosotros tenemos entonces alvéolo, ¿cierto? Alvéolos, venas y lo que sería arteria. ¿Okay? Tendríamos nosotros, viene a través de la circulación. ¿Okay? Tenemos aquí entonces sangre que viene con cargada de dióxido de carbono, pasa por el alvéolo, cerca del alvéolo, se hace el intercambio de gases y pasa a sangre oxigenada. Sin embargo, la presión, el aumento de la presión hace que también se abra ciertas anastomosis que están aquí, en esta parte, hacia vasos pulmonares, lo que va a ocasionar que la sangre pase por acá y no haga el intercambio de gases. Entonces vamos a tener una sangre que atraviesa estas anastomosis y pasa finalmente a circulación sistémica, ¿sí? Y lo vamos a ver evidenciado como hipoxemias. ¿Por qué? Porque pues como pasó la sangre por las anastomosis, no se oxigenó. Hipoxemia, pues porque sangre es desoxigenada al resto del cuerpo. Vamos a tener síntomas como signos como platipnea, que es que el paciente siente disnea, la disnea con el momento en que se pone de pie. ¿Por qué? Bueno, entonces imagínense que aquí está, esto es el diafragma. Cuando el paciente se pone de pie, el diafragma por gravedad baja, lo que aumenta la congestión aquí en las anastomosis, la congestión de sangre en las anastomosis que se acaban de abrir, ¿sí? El paciente también va a tener ortodesoxia, que es la disminución
de la saturación de oxígeno en el momento en que el paciente se pone de pie. ¿Cómo se llama todo esto? Esto se llama síndrome hepatopulmonar. Finalmente, bueno, entonces a nivel intestinal, visto, tenemos la translocación bacteriana. Y tenemos entonces como resultado lo que son las peritonitis bacterianas espontáneas. Ahora sí, ya para finalizar, tenemos el cuanto al medio interno. Tenemos un paciente con una vasodilatación generalizada. Más un paciente con insuficiencia cardíaca. Es un paciente con insuficiencia renal, lo cual genera un paciente en un shock distributivo que está cursando una acidosis de tipo metabólico y que de no ser tratada va a llevar a la muerte. ¿Nos ha quedado claro? Profe, Sí, profe. cuando usted colocó vasodilatación general, unas abreviaturas, ¿qué significan? La IC y la IR. Insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. Ok, chicos. ¿Dudas? Principal No, factor de profe, riesgo todo bien. para que un paciente presente hipertensión portal. ¿Cuál es? La cirrosis, Ah, cirrosis. Sí, señor. alcohol, Cirrosis. Entonces, paciente que tenga cirrosis, recuerden, la cirrosis es un proceso crónico de daño hepático en el que se pierde parénquima, hay daño, hay necrosis, hay nódulos de regeneración, hay fibrosis. Es un hígado que está acartonado, que está dañado, con muchísima resistencia, no se puede, no es un hígado fisiológico, pues vamos a tener entonces un paciente con aumento de la resistencia a nivel hepático y todo el montón de alteraciones que ya vimos. Bueno, chicos.